¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la doctora Ana María Velasco Guzmán. Es un gusto para mí estar compartiendo esta transmisión en vivo con todos ustedes, desde las instalaciones del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, que desde hace muchos años es reconocido en todo el ambiente médico por su interés en crear cursos dedicados a médicos especialistas en el área que se mantengan siempre actualizados a un muy alto nivel. En esta ocasión, pues el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia está innovando en otras áreas y queremos llevar información de calidad dirigida a nuestras pacientes. En esta ocasión vamos a hablar sobre ovario poliquístico, pero también, sobre todo, enfocándonos en el síndrome de ovario poliquístico. Y es para mí un gusto tener de invitada y que nos haya aceptado la invitación la doctora Jocelyn Arias Alarcón. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Hospital El Castelazo Ayala, la Gineco 4, que muchos conocemos. Ella hizo biología de la reproducción en el Hospital Juárez de México, un hospital que se caracteriza por tener un alto nivel en preparación de este tipo de patologías, la atención al ovario poliquístico. Doctora, sé que has hecho mucho más en tu currículum, pero nos tomaría toda la charla. También la doctora es laparoscopista. Ella hizo la especialidad en laparoscopía en el Hospital 1 de Octubre. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, doctora, le agradezco muchísimo la invitación para estar aquí con ustedes y compartir un poquito de información que espero que sea de utilidad para nuestras pacientes. Gracias por la invitación. Doctora, pues el tema de hoy que nos encarga el colegio es hablar de ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico. ¿Realmente es importante hablar de estos temas en foros como este? Sí, por supuesto. La verdad que para empezar, es una de las enfermedades ginecológicas y endocrinas más importantes que nosotros podemos tener y es la principal que se va a presentar en pacientes que se encuentran en edad reproductiva. Entonces, muchas veces pensamos que es una patología o es una enfermedad completamente desconocida y no, doctor, es una enfermedad bastante común. Hay quienes refieren que incluso 1 de cada 10 de nuestras pacientes, es decir, el 10% de las pacientes que se encuentran en edad reproductiva puede presentar síndrome de ovario poliquístico. Pero más allá de toda la situación que se puede presentar en la edad reproductiva, la repercusión que tiene ovario poliquístico en un futuro, en el futuro de las pacientes y el hecho que se relacione con síndrome metabólico, con hipertensión o con diabetes, creo que es la característica y es lo que nos concierne en este momento porque pudiésemos evitar esa progresión en las pacientes si se detecta a tiempo y si se trata, doctora, de manera puntual. Doctora, entonces hablar de ovario poliquístico no es lo mismo que lo que me estás comentando, decir síndrome de ovario poliquístico. No, es completamente diferente, hay que hacer esta diferenciación. Síndrome de ovario poliquístico es el conjunto de signos y síntomas, es decir, la enfermedad, y se caracteriza por 3 cosas bien importantes, doctora. 1, alteraciones en el patrón menstrual de la paciente. 2, puede tener hiperandrogenismo clínico, que esto puede decir, bueno, va a decir, doctora, ¿qué es hiperandrogenismo? Bueno, la paciente puede cursar con acné, puede cursar con calvicie, puede cursar con vello en las zonas donde no tiene que tener. Y la otra cuestión es tener los ovarios poliquísticos como tal. Decir ovario poliquístico es un criterio de ultrasonografía, o sea, uno va, se hace un ultrasonido y encuentra una característica muy especial, ovarios grandes con muchos quistes. Esa es la diferenciación. Cuando yo hablo del síndrome, es que estoy hablando de este conjunto de signos y síntomas. Cuando yo digo ovario poliquístico, solamente me estoy refiriendo a la forma del ovario a través del ultrasonido. Un ovario grande con múltiples folículos, pero eso no quiere decir que tengo la enfermedad. Tengo que cumplir los criterios para tener la enfermedad, doctora. Muy bien, doctora. Me quedé con algo que estabas comentando al inicio. Entonces, el ovario poliquístico, o más bien el síndrome de ovario poliquístico, ¿es muy frecuente? Sí, doctor. El síndrome de ovario poliquístico, hay estudios, por ejemplo, en poblaciones donde es poco frecuente, que serían las asiáticas, 7% de la población, más o menos 6%. En México, que somos una población de riesgo, más o menos existen estudios que hasta el 12% de nuestras pacientes o de nuestra población en general va a presentar esta enfermedad. Hay poblaciones que se encuentran en alto riesgo, que incluso las referencias o los estudios refieren que se puede presentar hasta en un 26% de toda la población en general, pero en consenso, en nuestro país,
la presentación es más o menos entre el 10 y el 12%, doctor, es bastante frecuente. 1 de cada 10 de nuestras pacientes va a tener síndrome de ovario poliquístico. Yo estaba revisando literatura y efectivamente 1 de cada 10, que yo creo que si en mi familia hay 10 mujeres, seguro 1 tendría ovario poliquístico y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Es correcto. Incluso hay otras literaturas que dicen que 1 de cada 6. De hecho, aquí la gráfica que nos ponen atrás nos decía que 1 de cada 6. Y muy bien, doctora. ¿Es normal entonces, no es normal más bien que estas pacientes estén teniendo faltas en la menstruación, es decir, que pase un mes, que pasen 2 meses? Me decías que es parte de los criterios de diagnóstico. Sí, es correcto. Dentro de los 3 criterios de diagnóstico tenemos que tener 2 de los siguientes 3. 1 son alteraciones en el patrón menstrual, alteraciones en la regla. Por lo regular, estas pacientes dejan de reglar 1, 2, 3, 9 meses, pero hemos visto pacientes que dejan de reglar incluso 6 meses, 9 meses, 1 año sin su menstruación, y algo está sucediendo. Esto se debe a todas las alteraciones hormonales que se encuentran detrás de síndrome de ovario poliquístico. La segunda característica o el segundo punto criterio que se tiene que tomar en cuenta es el hiperandrogenismo, y este se va a presentar principalmente como alteraciones. Por ejemplo, puede presentar la paciente acné, un acné con globata muy puntual, puede presentar calvicie, doctora. Por lo regular las pacientes no deberíamos de tener estas entradas que tienen los varones. Otra de las alteraciones, por ejemplo, aparte es la cara grasosa, y la otra es vello, donde no tendríamos que tener vello las mujeres, por ejemplo, barba, bigote, el entrepecho, a nivel de las ingles o incluso en el abdomen no lo deberíamos de tener nosotras. Claro, poquito, ¿no? Es normal tener testosterona, es normal tener andrógenos, y los andrógenos actúan directamente sobre este crecimiento de vellos, pero en exceso no es normal. Y el tercer criterio, doctora, sería encontrar los ovarios grandes, un volumen grande aproximadamente, el volumen más o menos tiene que ser mayor de 10 centímetros, y la otra característica bien importante, como los está mostrando la imagen, es los quistes o los folículos que se encuentran alrededor, que son característicos de ovario poliquístico. Muy bien, y me surge aquí una duda, porque de repente como que visualizamos a la paciente con ovario poliquístico y nos la imaginamos con sobrepeso u obesidad y que debe de presentar todas estas alteraciones que me acabas de mencionar. ¿Eso tiene que ser así o el ovario poliquístico se puede manifestar de otras formas? No, se manifiesta de diferentes formas, doctora. La forma clásica, la que nosotros y la que se ha descrito desde hace mucho tiempo, es aquella paciente que tiene ausencia de menstruación, que tiene vellitos en donde no tiene que tener, y obesidad principalmente. 60%, incluso hasta 70% de las pacientes cursan con obesidad, pero no de todo, doctora. Ese 30% restante son mujeres con peso, con índice de masa corporal normal, incluso son pacientes delgadas y que presentan ausencia de la menstruación. Es decir, síndrome de ovario poliquístico es una gama de características que puede presentar la paciente. Es una paciente delgada, que tiene ausencia de la menstruación, alteraciones a nivel, por ejemplo, de la salida de los vellos, pero no es la característica, doctora, que todas las pacientes, solamente 70% van a cumplir esta regla, y el otro 30% son pacientes completamente normales, que incluso pueden tener menstruación mes con mes, y a pesar de eso tener diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, doctora. Es decir, que entre estas características clínicas que me decías, que eran las alteraciones menstruales, el exceso de hormonas masculinas, los andrógenos, que se podían expresar como acné, como caída abundante o calvicie, ¿qué más me decías? Vello en zonas donde no deberíamos de tener las mujeres, tal vez sobrepeso, y la imagen clásica del ultrasonido de muchos folículos o muchos quistecitos en el ovario muy pequeños. Es decir, que puedo tener ovario poliquístico y tener cualquier combinación de estos síntomas, no necesariamente todos. Es correcto, doctora, tiene que hacer una combinación de varios síntomas y se han dividido las características de las pacientes. Aquí lo más puntual, por ejemplo, sería realizar estudios de sangre, en los cuales nosotros podemos detectar los niveles de andrógeno, y ahí sería un dato muy puntual, porque la característica de ovario poliquístico, o la que se relaciona principalmente con el impacto a futuro, son aquellas pacientes que tienen los andrógenos en sangre elevados, doctora. Entonces puede tener menstruaciones normales, pero sus andrógenos están elevados. Ok, ¿y qué pasa con la ovulación a todo esto, pensando en que no estamos reglando mes con mes? Ok, aquella paciente que no menstrua,
por lo regular no está ovulando, y esto se va a traducir principalmente, uno, alteraciones en el ciclo menstrual, y la segunda también muy puntual, una de las complicaciones a mediano plazo en pacientes en edad reproductiva es la infertilidad, doctora. Si la paciente no está ovulando, si la paciente no está menstruando, muy probablemente puede tener una complicación para lograr embarazarse de manera pronta. Entonces es importante detectar esta situación. Muchas veces a las pacientes que tienen este diagnóstico necesitamos verlas, los ginecólogos o incluso los biólogos de la reproducción, porque la paciente no logra tener un embarazo. Y esto es por el hecho de la falta de menstruación, de ovulación, doctora. Una disculpa. Claro. Doctora, a mí me surge una pregunta. ¿Hay una edad especial en la cual sea más frecuente que se presente el síndrome de ovario poliquístico? El diagnóstico principal es en edad fértil. Sin embargo, ovario poliquístico se puede presentar desde la adolescencia. Claro que los criterios cambian de una paciente adolescente a una paciente que se encuentra en edad fértil. La paciente que es adolescente requiere completar específicamente tener los tres criterios de síndrome de ovario poliquístico para hacer el diagnóstico, y la característica en la adolescente es la elevación de los andrógenos, ya sea testosterona libre, androstenediona principalmente, que son los andrógenos que se tienden a elevar en ovario poliquístico. Una vez que se diagnostica, se tiene que tratar, doctora, porque tenemos que evitar las complicaciones a largo plazo de síndrome de ovario poliquístico, y más nosotros, doctora, que somos una población con una prevalencia muy elevada de hipertensión y de diabetes, doctora. Si nosotros podemos diagnosticar a nuestras pacientes en una edad puntual, vamos a decir 13, 14 años, nosotros tendríamos la capacidad de modificar específicamente esa carga genética, claro, por supuesto, con tratamiento, con dieta y ejercicio, pero podemos hacer una inferencia desde ahorita. Y la edad en la que más frecuentemente se presenta ovario poliquístico, esta parte y las referencias refieren desde 19 a los 26 años, doctora. Sin embargo, no quiere decir que no se encuentren en otra edad específicamente. Es decir, que incluso las adolescentes pueden ya tener ovario poliquístico. Sí, es correcto. Pueden tener ovario poliquístico, pero el diagnóstico sí tienen que tener los criterios muy puntuales. Porque muchas veces hay que hacer esta diferenciación, doctora. A veces encontramos la imagen que mostró de los ovarios poliquísticos, la imagen con ovarios grandes, y esa imagen es muy, muy frecuente en pacientes adolescentes, doctora, o pacientes que están iniciando su menstruación, y no quiere decir que tengan ovario poliquístico. Entonces, en ese momento sí tendríamos que hacer todos los estudios pertinentes para diferenciar si tiene ovario poliquístico o simplemente son alteraciones menstruales que se pueden referir por alteraciones o por inmadurez del eje hipotálamo hipófisis. O sea, en determinado momento, si encuentra el médico esta imagen de ovarios grandes con muchos folículos, no necesariamente es que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Correcto. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, llega a la consulta, llegan pacientes que nos dicen, es que me dijeron que tengo ovario poliquístico. Pero ya que las empiezas a interrogar o las revisas o todo, ves que en realidad no tienen ovario poliquístico. Quizá el diagnóstico fue muy precoz, o se aventuraron a dar un diagnóstico antes de tiempo sin hacer todas las pruebas necesarias. Sí, en la paciente adolescente hay que ser bien puntuales con eso, doctora. Sí, muchas veces el diagnóstico es muy pronto porque no se le ha realizado toda la historia clínica, y en segundo lugar, principalmente la determinación de andrógenos en sangre, doctora. Doctora, pues ya casi me contestaste todas las preguntas, así es que quienes nos están siguiendo en línea, si tienen alguna pregunta, por favor háganosla saber. En este momento vemos que nos envían una pregunta sobre los fenotipos del ovario poliquístico, y era ya más o menos nos los habías explicado. ¿Lo pudieras volver a repetir? Sí, por supuesto. Los fenotipos se refiere a dentro de estos tres criterios que nosotros encontramos, por ejemplo, hiperandrogenismo clínico, que es la característica de los andrógenos elevados, pero tenemos también el hiperandrogenismo bioquímico, que son los andrógenos que se encuentran elevados y que no siempre se van a manifestar clínicamente. Dentro de estas características, la característica ultrasonográfica y la alteración de la menstruación se van haciendo combinaciones, doctora. El fenotipo clásico es paciente con ausencia de menstruación, con el criterio ultrasonográfico y con los andrógenos elevados. Pero el otro tipo de fenotipos, por ejemplo, es paciente que tiene ausencia de la menstruación y que tiene los andrógenos elevados y no precisamente los ovarios grandes. Y se van haciendo combinaciones, ¿qué quiere decir los fenotipos? Las combinaciones de estos tres criterios
y podemos tener más o menos, incluso se han descrito hasta 7, 8 fenotipos, doctora. Hay otras sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Exceso de Andrógeno, que cuenta con más fenotipos, y otras, por ejemplo, que también se refieren a los 3 fenotipos característicos, es decir, tener las 3 características o los 3 criterios, y se van haciendo combinaciones de estos 3 criterios para obtener los diferentes fenotipos, doctora. Nada más para puntualizar un poquito, nos referimos a fenotipos como a las diferentes variedades en que se puede expresar la enfermedad. Y las repercusiones, doctora, mencionaste algo muy importante. Debemos tratar siempre el ovario poliquístico, independientemente de si lo que me molesta es el vello o de si tengo infertilidad. Sobre todo, a mí me gustaría que quienes nos están viendo se queden con esto grabado y sea un motivo para que lo más pronto posible retomen las consultas, porque sucede que la paciente con ovario poliquístico inicia tratamiento y de repente lo abandona. ¿Por qué es importante saber sobre las repercusiones en su salud para que no pase esto, doctora? Sí, esto es súper importante. Una vez diagnosticado ovario poliquístico, debemos ser muy puntuales con nuestras pacientes. Ovario poliquístico no se cura. Y esto es algo bien puntual, porque a lo mejor, como usted lo menciona, tenemos ciertos años con tratamiento, lo hemos abandonado y posteriormente modificamos nuestro estilo de vida, pero hacer esta puntualidad, ovario poliquístico no se quita, siempre vamos a vivir con ovario poliquístico. ¿Podemos modificar la expresión de la enfermedad? Por supuesto. Las repercusiones a mediano plazo, doctora, por ejemplo, en una paciente que está en edad reproductiva es infertilidad. Esa sería una de las primeras repercusiones. A largo plazo, doctora, ovario poliquístico se ha relacionado principalmente con síndrome metabólico, diabetes e hipertensión, doctora. Incluso hay un artículo muy importante que siempre me gusta citarlo. Este artículo refiere que es la misma enfermedad vista en diferentes etapas reproductivas de la mujer. Cuando está en la infancia, la paciente puede presentar obesidad. Cuando está en la edad reproductiva, la paciente puede presentar ovario poliquístico, infertilidad. Cuando la paciente está ya más adelante, en la edad adulta, puede presentar síndrome metabólico, y cuando ya está, por ejemplo, en la senectud, incluso se refiere diabetes e hipertensión, pero es la misma enfermedad vista en diferentes etapas reproductivas. Y la repercusión en la salud es súper importante, doctora, porque en México la primera causa de muerte son accidentes cerebrovasculares, y ovario poliquístico se relaciona con alteraciones o con un riesgo cardiovascular mucho más incrementado, doctora. Es decir, que la paciente con ovario poliquístico tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto, por ejemplo. Es correcto, doctora. Se ha visto que la paciente que tiene andrógenos, principalmente la que tiene el fenotipo con andrógenos elevados, se ha visto que tiene un riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y ataques al corazón 3 veces más que la población en general, doctora. Eso es muy alto. Sí, es sumamente alto. Por eso la premura de indicar inmediatamente tratamiento, tratar de hacer las modificaciones en el estilo de vida y en la dieta, doctora, porque evidentemente se van a complicar en un futuro si tenemos malos hábitos alimenticios, si somos sedentarios, el estilo de vida que, bueno, finalmente muchas veces batallamos con esta situación. Pero si se detecta de manera precoz, doctora, sí se pueden hacer modificaciones para que no progrese la enfermedad. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo y tratarlo, doctora. Ok, qué interesante. ¿Y de la diabetes? También tenemos un riesgo muy elevado de ser diabéticos. Para empezar, mexicanos, doctora. Lo primero, el hecho de ser mexicanos, somos una población en riesgo, que incluso diabetes se puede desarrollar por muchísimas cosas. El hecho de estar embarazados también es un factor de riesgo. La paciente tiene más riesgo de presentar diabetes gestacional, y la paciente mexicana, latinoamericana, con ovario poliquístico, tiene 5 veces más la propensión de presentar diabetes, doctora. Okay. Y esto es algo súper puntual, porque diabetes, las complicaciones de diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera es el accidente cerebrovascular, el infarto al corazón. La segunda son las complicaciones producidas por la diabetes, y la tercera causa es cáncer. Cuando yo le hago esta pregunta a mis pacientes, ¿de qué se muere la mujer mexicana? Todas invariablemente me dicen que cáncer, doctora. Y dejan de lado las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte, y síndrome de ovario poliquístico se relaciona con riesgo cardiovascular elevado.
Pues yo creo que esto es de tomar en cuenta, tenerlo siempre presente. Por aquí hay una pregunta donde dice: mi hija de 16 años ha sido diagnosticada con ovario poliquístico. Hay que ver primero, creo yo, que se hayan hecho todas las pruebas necesarias para ver si cumple los criterios de diagnóstico, ¿no? Y segundo, pues, ¿qué pasa, doctora? Ya tengo 16 años y tengo ovario poliquístico, o al menos el diagnóstico. ¿Puedo hacer algo para llevar una buena calidad de vida y evitar estas complicaciones? Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer también sumamente consciente a la paciente es que ovario poliquístico siempre nos va a ir mejor si tenemos un peso adecuado, doctora. Entonces, dentro de las modificaciones que se tienen que realizar la dieta es fundamental, doctora. Hay dietas que se refieren que pueden ayudar muchísimo a síndrome de ovario poliquístico. La dieta cetogénica, la dieta paleo, el ayuno intermitente. Este tipo de dietas se ha relacionado con una mejor calidad de vida y evitar la progresión de la enfermedad. Después de hacer la dieta, uno tiene que hacer cambios en el estilo de vida. El ejercicio es fundamental, doctora, y mantener el peso corporal, yo creo que es el 70 al 80% del tratamiento. Excelente, ahorita vamos a hablar del tratamiento porque también hay varias preguntas al respecto. Siguiendo con lo de las repercusiones en la salud, a mí me llama mucho la atención que a veces las pacientes se acostumbran a no reglar. Y hasta que no estamos buscando un embarazo, ya les empieza a preocupar que pasan 6 meses y no han reglado, o pasa un año. Creo que he tenido pacientes que no han reglado en 2 años. Sí. ¿Esto puede tener una repercusión en su salud? Doctora, acaba de decir algo súper puntual. Y tengo en la mente 2 de mis pacientes que tienen diagnóstico de hiperplasia compleja con atipias. Hiperplasia de endometrio, la capa interna del útero. Es correcto. Y la característica fue dejar de menstruar más o menos 3 años, doctora. Con los andrógenos tan elevados se ha visto que pueden causar alteraciones en la parte interna de la matriz, incluso generar cáncer de endometrio, doctora. Entonces, por eso también es parte muy importante del diagnóstico oportuno. El hecho de no reglar y producir un estado constante de estrógenos elevados, así como andrógenos elevados, sí confiere un riesgo sumamente importante para desarrollar cáncer de endometrio. Bueno, pues un punto más para estar muy alertas, y si ya nos hicieron el diagnóstico de ovario poliquístico, no dejarlo pasar. Nosotros no elegimos qué enfermedades tener, pero si ya tenemos una enfermedad diagnosticada, hay mucho que podemos hacer para evitar todas esas complicaciones. Ya hablaba la doctora, hipertensión arterial, nos hablaba de un mayor riesgo para infarto al miocardio o infartos cardíacos, o en este caso diabetes mellitus, pero también cáncer endometrial. Y yo creo que si bien no son circunstancias para asustarnos, sí deben de ser importantes toda esta información para ocuparnos en acudir a un especialista, a ver que llevemos un tratamiento, comprender que es un tratamiento de por vida. Esos cambios en el estilo de vida nos van a ayudar a sobrellevar mejor esta enfermedad. Ahora, me hacen muchas preguntas acerca del tratamiento y es algo que también yo he visto con mucha frecuencia. Hay pacientes que llegan con el dispositivo, un dispositivo liberador de una hormona que, bueno, no sé, creo que no puedo decir marcas, pero la vamos a decir, Diumirena, y les dicen que ese es el tratamiento para el ovario poliquístico. ¿Qué piensas, doctora? Bueno, primero, la progestina que tiene este dispositivo, doctora, es la progestina más androgénica. Bueno, o nada, saque un paréntesis. Progestina es una hormona similar a la progesterona, que es la que se libera en este dispositivo. Ese dispositivo es de plástico, trae una pequeña gomita que dura 5 años y durante esos 5 años va liberando como pequeños pulsos de esa progesterona que la doctora dijo progestina. Ajá. Sí, disculpe, doctora. Entonces, esta progestina es un medicamento y he tenido también muchos pacientes con ovario poliquístico que tienen este dispositivo. No se tiene que colocar. Al ser este medicamento el más androgénico, es decir, semeja o actúa directamente sobre los receptores de andrógeno, que es lo que tenemos elevado en ovario poliquístico, lejos de ayudar a la paciente, la vamos a complicar. Incluso si esta paciente no tenía, por ejemplo, brotes de acné, se ha asociado con brotes de acné, con retención de líquidos principalmente, pero con la característica de, sí, a lo mejor la paciente deja de reglar
o de alguna u otra manera la parte de las alteraciones menstruales la podemos sopesar con este medicamento, pero no es el tratamiento de elección y no está indicado porque es la progestina más androgénica. De hecho, se tiene que evitar el uso de este En realidad dispositivo. sus usos para este método son otros, ¿no? No sería el ovario poliquístico. Es Ahora, correcto. una cosa que también me están preguntando aquí en las personas que nos están viendo y que lo vemos frecuentemente en la consulta. Las pacientes se cansan de estar usando anticonceptivo porque a lo mejor como médicos lo único que les estamos dando es anticonceptivo. ¿Es el único tratamiento, doctora? No, el anticonceptivo es parte del tratamiento muy importante porque es el que me va a disminuir muchísimo de manera rápida los andrógenos, bueno, rápida relativamente porque se refiere que hasta 18 meses es el efecto máximo que nosotros podemos tener. Pero aparte existen otras situaciones, por ejemplo, que ovario poliquístico cursa con resistencia a la insulina, doctora, y la misma resistencia a la insulina va haciendo que se incremente la producción de los andrógenos. Tenemos que cortar ese ciclo vicioso y por lo tanto nosotros damos sensibilizantes de la insulina, doctora, también como parte del tratamiento. Puede ser metformina, pueden ser esa es una biguanida o la pioglitazona, doctora, que se ha visto que también tiene un efecto muy puntual en el ovario poliquístico e incluso ahorita se está utilizando mioinositol, doctora, como parte del tratamiento para tratar de disminuir resistencia a la insulina y por lo tanto también cortar el ciclo vicioso en la producción de los andrógenos, doctora. Es parte del tratamiento. ¿Este medicamento lo daríamos en todas las pacientes o solo en algunas pacientes en específico? ¿Hay algún otro dato que me indique que la paciente requiere este tipo de medicamentos? Porque a veces escuchan metformina y como que lo relacionamos siempre con diabetes, ¿no? Diabetes, sí, automáticamente, doctora, pero sí hay características clínicas muy puntuales de resistencia a la insulina. Digo, la característica más puntual o cómo determinarlo de manera rápida es tomando una insulina y una glucosa y existen fórmulas que se pueden determinar si tenemos alta la insulina o baja la insulina. Pero clínicamente, doctora, es la acantosis nigricans. Lo negrito que se puede mostrar aquí en la piel, que se encuentra con un color muy incrementado que pareciera que no nos bañamos, pero no, es específicamente es una coloración de la piel muy puntual y en zonas, doctora, por ejemplo, en donde existen los pliegues, en el cuello, en los codos, a nivel de los nudillos se puede presentar acantosis nigricans, incluso también, doctora, cuando ya es muy importante la resistencia a la insulina, hay verruguitas que se llaman acrocomedones y que mucha gente dice, no, pues son verruguitas que las tienen mis papás y hereditarias. No, son acrocomedones específicos por la resistencia a la insulina, doctora. Estas pacientes, son las que más se van a beneficiar con el tratamiento que acabo de mencionar de las biguanidas, pioglitazona, mioinositol. Es decir, ¿la metformina no sería para todas las pacientes o sí se la podemos dar a todas las pacientes? Se puede dar a todas las pacientes, doctora, ¿de acuerdo? Pero sería más puntual el efecto directo sobre la paciente que tiene resistencia a la insulina, aunque se ha visto que la metformina, hay unos artículos que la refieren como la nueva aspirina del siglo XXI, doctora, por el efecto que tiene a nivel del DNA. Y esto es, por ejemplo, en pacientes que incluso no tienen resistencia a la insulina elevada, se ha visto que la metformina disminuye el riesgo cardiovascular, doctora. Por eso hay muchas escuelas anglosajonas principalmente que refieren que el uso de la metformina puede utilizarse en pacientes que no tienen resistencia a la insulina, porque sí van a disminuir el riesgo cardiovascular, doctora. Ok. El tratamiento del ovario poliquístico siempre tiene que ir encaminado a que, bueno, porque me decías que la paciente que no regla no ovula, siempre va encaminado al hecho de que tiene que ovular la paciente o para que llegue un embarazo o se le puede dar otros enfoques de tratamiento. Por ejemplo, aquí me preguntaban que si se puede dar el tratamiento solo para el exceso de vello. Sí, va a depender muchísimo, por ejemplo, digo, aquí la cuestión es hacerla ovular y sería lo ideal, ¿no? Que esté arreglando mes con mes, pero hay pacientes que, por ejemplo, les interesa más, ¿sabes qué? La salida de vello en la cara, yo no la quiero tener, entonces somos más puntuales. Claro que tratas lo demás, pero tienes otro enfoque, por ejemplo, un enfoque dermatológico en lo que le puedes referir a lo mejor unos antiandrógenos ya específicos, la puedes mandar a luz pulsada, también es un tratamiento integral, doctora, entonces sí va a depender, o si la paciente busca embarazo, pues principalmente nosotros daríamos tratamiento específico para este tipo de pacientes, doctora. Ok, y en la paciente que sí quiere embarazarse y que a lo mejor ya le está costando trabajo, o en esa paciente que por fin logra ovular, por fin logra arreglar, por fin logra ovular y por fin logra un embarazo después de mucho tiempo de espera y resulta que aborta, doctora. ¿Hay relación entre el ovario poliquístico, la infertilidad y el aborto? Sí, doctora,
completamente hay una relación súper puntual. La paciente que tiene ovario poliquístico no ovula y por lo tanto tiene infertilidad o puede caer en criterios de infertilidad. Pero aparte aborto de repetición, doctora. Se ha visto que la paciente con ovario poliquístico tiene alteraciones a nivel de la implantación, doctora, específicamente en la secreción de las integrinas, doctora. Entonces hay una alteración en la ventana de implantación y no se puede embarazar, aparte de no ovular. Entonces es una paciente que incluso tiene abortos de repetición, doctora. Y ahí esa paciente, por ejemplo, que ya la detectamos, es bien puntual en esta paciente hacer una programación, porque incluso sabemos que los bebés de mamás que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen alteraciones desde que están en formación y por lo tanto hay que hacer una programación fetal con empleo, por ejemplo, de metformina. Bueno, una pregunta de Diana Marcela Ruiz, dice, ¿recomiendas el uso de anticonceptivo oral para mejorar el síndrome de ovario poliquístico o solo dieta? Mis doctores no se ponen de acuerdo. Sí, anticonceptivo oral. Por supuesto, hay que dar anticonceptivo oral. Incluso, por ejemplo, en pacientes jóvenes es ¿cómo se dice? Ese miedo, doctora, porque relacionamos los anticonceptivos orales con a lo mejor con cáncer, ¿no? Y hay que perderle este miedo. Los anticonceptivos correctamente indicados son un excelente método. Incluso en aquellas pacientes que han utilizado anticonceptivos de más de 3 a 5 años tienen factor protector para presentar cáncer de colon, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, es decir, nos protege, doctora. Ok, ya escuchamos entonces, el anticonceptivo sí forma parte del tratamiento, aunque no sería de forma permanente, ¿no? Yo creo que el tratamiento va por niveles y debemos considerar que debe de ser un tratamiento al que llamamos multidisciplinario, donde estamos corrigiendo la cuestión hormonal, estamos favoreciendo mejoras en cuanto al metabolismo de la insulina o disminuir esa resistencia a la insulina y modificar estilos de vida que finalmente me lleven a un mejor control de esta enfermedad, ¿cierto, doctora? Sí, es correcto, doctora. Este tratamiento no lo podemos dar de por vida, pero sí tienen, como usted lo menciona, es completamente multidisciplinario y habrá épocas en las que lo utilicemos a lo mejor de manera continua, se suspenda y así sucesivamente. ¿Y qué opinas tú, doctora, de los tratamientos o de los productos milagro? Estos que nos ofrecen, que nos curan miomas, que nos curan quistes, ¿qué piensas? No, desafortunadamente estaría espectacular que tuviéramos un producto milagro, porque así, pues bueno, finalmente todos nos curaríamos, ¿no? Y evitaríamos complicaciones a largo plazo, pero no existe. El tratamiento ideal es un tratamiento integral, doctora, en el que tengamos que tener el cambio en el estilo de vida, que es el más complejo, y la dieta, doctora, sería uno de lo más puntual. Existen incluso cuestiones que se pueden utilizar, por ejemplo, doctora, de herbolaria. Se ha visto, por ejemplo, en estudios muy chiquititos, ojo, estoy hablando de estudios muy pequeñitos, pero que se ha visto que pueden ayudar, doctora. Por ejemplo, canela, ¿no? Las cápsulas de canela, se refiere que la aloe vera también disminuye los triglicéridos, la manzanilla también se ha visto, pero no quiere decir que esto nos va a quitar el ovario poliquístico, doctora, son coadyuvantes nada más. No. Es decir, no vayamos corriendo a comprar las cápsulas de canela, ¿no? Si bien no está contraindicado, como habíamos dicho, es solo como para ayudar un poquito, pero el secreto va a estar en las modificaciones del estilo de vida y el tratamiento integral personalizado que cada médico debe de tener con su paciente. Sí, es correcto. Sí, esto nada más hacer, ojo, un gran paréntesis, no es para que vayan a comprar las cápsulas de canela, pero es para que más o menos hay tratamientos que pueden ser coadyuvantes, no son tratamiento, ojo, son coadyuvantes de la enfermedad. Doctora, pues estoy muy contenta, tenemos ahorita 143 seguidores, personas que nos están siguiendo en la transmisión, muchas preguntas, que es muy difícil que podamos pasar todas sus preguntas aquí con la doctora, sin embargo, yo creo que la respuesta que se ha tenido a este evento nos motiva, doctora Ferrer, a tener uno nuevo para seguir ahondando un poquito sobre este tema y casi estoy segura que nos lo van a autorizar. Y doctora, ¿se puede? ¿Se puede vivir con SOP, tener una vida plena, disfrutar la vida? Sí, por supuesto que se puede vivir con SOP. Desafortunadamente, pues bueno, la genética no la podemos modificar, doctora,
pero sí podemos hacer cambios sumamente sustanciales en nuestra vida, en modificación de hábitos alimenticios, dieta y ejercicio que son básicos. Y créame que la paciente, por ejemplo, que disminuye un 5 o un 10% de su peso corporal, incluso no necesita medicamentos, ya se le ha otorgado el tratamiento, puede dejar los medicamentos siempre y cuando estemos en la dieta, hagamos dieta y ejercicio, doctora. Desafortunadamente somos lo que comemos y esto es parte fundamental. Si logramos integrar y que nuestras pacientes piensen esto, que esto lo tienen que hacer estas modificaciones, porque en un futuro se vienen complicaciones muchísimo mayores que pueden poner en peligro su vida, creo que sí se puede vivir con SOP y se puede vivir de manera plenamente, doctora. Pues eso es una noticia muy buena para todas nuestras pacientes que ya han sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico y que lo sufren día a día, ¿no? Es muy difícil asimilar esta enfermedad como tal o sus repercusiones que está teniendo en cada organismo. Y a veces cuando va de la mano de la infertilidad también es como muy desgastante y muy triste. Y aquí nos preguntan si la fertilización in vitro puede asegurar el embarazo en todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Asegurar el embarazo 100%, la fertilización in vitro, no, pero sí es no podemos decirle 100%, doctora, pero claro que fertilización in vitro nos puede ayudar en pacientes con síndrome de ovario poliquístico en un porcentaje sumamente elevado, 85-90%, que es lo referido en la literatura internacional, doctora. Pero solo si se estabilizó el ovario poliquístico antes. Es correcto, sí, por supuesto. Yo creo que estaríamos teniendo una mala práctica como médicos si de entrada llega nuestra paciente con ovario poliquístico y le ofrecemos de inmediato la fertilización in vitro sin haber puesto énfasis en tratar la enfermedad y tratar de estabilizarla. Sí, doctora, porque lejos de ayudarla, la vamos a complicar en el embarazo. Tiene un riesgo de preeclampsia sumamente elevado y de diabetes gestacional que ponen en riesgo la vida de la paciente. Y es algo que muy puntual acaba de decir, doctora. Creo que es una práctica errónea. El primero, no controlar ese factor de riesgo, porque sí podríamos evitar, lo sabemos, se pueden evitar complicaciones si a la paciente la controlamos previamente, baja de peso y después ya hacemos un tratamiento de alta complejidad. Bueno, pues aquí varias personas te mandan felicitaciones. Muchas gracias. Algunas nos preguntan dónde te pueden consultar. Ajá. Solo buscándola en internet con su nombre les va a salir, ella atiende, dónde atiende y todos los datos de la doctora. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Invito a todas las pacientes que nos visiten, que visiten a sus médicos. El hecho de tener ovario poliquístico no quiere decir que están condenadas a una vida de complicaciones, sino todo lo contrario. Es momento puntual en el que pueden hacer bastantes modificaciones, junto con el apoyo de todos los médicos de manera integral. Creo que el pronóstico es bastante bueno, doctora. Aquí Pamela Atenas nos dice, gracias, me encantó el tema, me gustarían más sesiones con diversos temas, la educación médica continua a distancia es importante. El Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología de Obstetricia está de acuerdo, ese es uno de los lineamientos que tiene presentes. Queremos no solo la educación continua a los médicos, sino también la difusión a la salud en la población general. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, usted, doctora, muy amable. Hasta la próxima. En 2 semanas y vamos a hablar sobre tumores de ovario. Espero que nos acompañen y espero pronto ya estarles avisando de una segunda parte, doctora, de ovario poliquístico. Claro ¿Qué te sí, parece? Doctora, no, por supuesto, con todo gusto, doctora. Gracias por la invitación.